se ve y se escucha. Excelente. Vamos también. Ahí todavía hay gente entrando. Bueno, creo que ahí estamos. Ya son las 7:06. Vamos a comenzar. Muy bien, jóvenes. Muy buenos días. Entonces, como les había adelantado, pues el día lunes vamos a adelantar los temas propios del examen clínico de la exploración propedéutica en bovinos, principalmente. Y los días jueves, pues vamos a tener temas complementarios que afortunadamente pues vamos a tener oportunidad de hacerlo presencial, ¿verdad? Ahora los lunes, mientras la situación persista, pues seguirá así. Muy bien, entonces lo que debería haber hecho el jueves, ¿verdad? Presentarme oficialmente. Este es mi nombre, mi contacto. Ustedes me pueden escribir tranquilamente, sin ningún problema. Si ya estoy dormido, pues les contestaré al día siguiente, pero yo siempre contesto. Y ahí está mi correo electrónico. Muy bien. Entonces, el tema de hoy es el examen clínico general, ¿verdad? Examen clínico general. Y a partir de la otra semana ya vamos a empezar a ver aparato por aparato y sistema por sistema. Ahorita vamos a ver un vistazo general de lo que es el examen clínico en bovinos. Esto ya les había adelantado, pues, el, el libro de texto que vamos a utilizar. Y cabal, en ese libro de textos, pues, hay unas representaciones de arte rupestre. Ya el otro día también les presenté algunas. Aquí aparentemente estos egipcios le están bajando fiebre a un bovino, ¿no? En base de agua, ¿va? En las técnicas clínicas ancestrales, ¿va? Y algo que me llamó mucho la atención de esto es la figura número 7, la figura de tumba de Metel, miren, 2350 a 2300 antes de Cristo. Ya estaban haciendo la palpación rectal, que es una técnica que nosotros la seguimos usando actualmente, pues. O sea, que el arte ancestral sigue vigente en muchos aspectos, ¿no? Aquí tenemos administración de un medicamento a un buey enfermo, esto es vía oral, ¿no? Y aquí, dándole el maestro, dando la instrucción obstétrica, eh, va para la extracción de través de un parto distóxico, una cosa así, ¿va? Entonces, nuestra profesión es antiquísima. Muy bien. También les había adelantado otra vez el origen de la palabra semiología, que es el estudio e interpretación de los signos, ¿verdad? Y la semiología médica, pues, es parte de la medicina que se ocupa de cómo identificar las diversas manifestaciones de la enfermedad, ¿vale? Entonces, eso ya habíamos platicado la vez pasada. Ahora, ¿en qué momentos o por qué razones debemos nosotros realizar el examen clínico? Entonces, hay dos principales. El primero, que es el más común, ¿no? Es en caso de alteración de la conducta, descenso brusco de la producción, que son dos quejas muy comunes que le dan a uno, y síntomas generales de la enfermedad, ¿no? En el caso de alteración de la conducta, pues aquellos animales que por lo general son ariscos o un poco no muy dóciles y cambian su forma de ser, o al contrario, ¿verdad? Animales que por lo general son dóciles, tranquilos, se vuelven agresivos. El descenso brusco de la producción, eso se da mucho en ganadería lechera, por supuesto. Es una llamada muy, muy frecuente que le hacen a uno, porque se asusta el productor, porque al descender la producción, pues obviamente se ve muy afectado su ingreso, ¿va? Entonces ahí están muy preocupados, ¿va? Y entre los síntomas generales de enfermedad, podemos mencionar algunos importantes, como son la anorexia, o sea, falta de apetito, depresión y en vacas habíamos hablado que tienen el aspecto gregario, siempre andan juntas, pero cuando las vacas están enfermas o se sienten mal, por lo general se apartan de las demás, ¿no? Es un signo clásico.
O como que les gusta sufrir solitas, ¿verdad? Entonces se sienten mal, entonces se apartan de las demás. ¿Verdad? Entonces son básicamente síntomas generales de la enfermedad, ¿verdad? Y la segunda razón por la cual se debe hacer un examen clínico, que no tiene que ver nada con enfermedad o con aspectos que nos preocupan, es cuando se va a comprar o vender animales y solicitan nos solicitan pues certificado de salud. Entonces sí hay que hacer el examen clínico completo, etcétera. Cuestiones que vamos a platicar más adelantito, ¿va? Todavía alguien que está tocando la puerta por aquí. Mm, ya no. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de realizar el examen clínico a un paciente? Bueno, básicamente es, si fuera pues la cuestión muy fácil, pues es llegar a un diagnóstico, así de una vez, ¿verdad? Llegar al diagnóstico. Pero también podemos tener otras alternativas, ¿verdad? Por ejemplo, eh, vamos a ver los distintos tipos de diagnóstico, pero también podemos, por ejemplo, describir algunos errores de manejo, por ejemplo, que no necesariamente tienen que ser enfermedades, ¿verdad? O sea, los objetivos del examen clínico es primero el diagnóstico y luego ver la situación de manera integral, ¿verdad? Porque muchas veces el problema no es clínico, sino que es de manejo, ¿verdad? Entonces hay que verlo todo como un todo, ¿verdad? No necesariamente, como les digo, tiene que ser como una enfermedad, ¿verdad? Siguen aquí tocando, vamos a ver quién será. Karina Montúfar. Bueno, esta sí, a la última. Bueno, entonces dijimos, hay distintos tipos de diagnóstico, que es lo que buscamos eh, fundamentalmente para el examen clínico, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes tipos de diagnóstico. El primero es el diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico es el que nosotros hacemos en campo, ¿verdad? Muchas veces hay enfermedades que son muy clásicas o que tienen eh, signos muy patognomónicos, que son muy pocas, ¿verdad? Y entonces, prácticamente el diagnóstico clínico se convierte en confirmativo. Pero por lo general, el diagnóstico clínico hay que confirmarlo eh, con aspectos de laboratorio, ¿verdad? Pero el diagnóstico clínico es el que dejamos en campo, ¿verdad? El que dejamos en campo. Y luego tenemos el diagnóstico reservado, que es cuando las expectativas de curación del paciente están muy comprometidas. Entonces dejamos un diagnóstico reservado, ¿verdad? Luego tenemos el diagnóstico topográfico, que es cuando nosotros realmente no conocemos la etiología ni la enfermedad como tal, pero sí tenemos claro de qué aparato o sistema está afectado el animal, ¿ya? Por eso, pues, en base al examen clínico y la exploración que se hizo en el cuerpo del animal, detectamos de qué aparato o sistema está afectado el animal, aunque no sepamos exactamente qué enfermedad se trata, ni pues el agente etiológico, ni la etiología, pero sí sabemos de qué aparato o sistema está afectado. Eso, por ejemplo, se da mucho. La vez pasada estuve yo hace mucho tiempo, pues, hace años, en una finca que se quejaba mucho de problemas con las terneras el primer mes de edad, ¿verdad? Y al llegar, pues, yo establecí un diagnóstico topográfico, porque tenían signos respiratorios, ¿verdad? Algunos tenían tos, y a la auscultación habían murmullo respiratorio, estertores, ¿verdad? No sabía yo cuál era la etiología de eso, pero establecí un diagnóstico topográfico. Después, al ratito se me ocurrió a mí hacer una revisión del equipo, ¿verdad? Y me di cuenta que las pachas de las terneras, con que les daban la lechita a los vaqueros, les habían abierto más grande el hoyo.
¿verdad? Y eso pasa seguido, porque a veces los vaqueros quieren irse muy luego, ¿no? De sus labores y les abren el hoyito de la pacha más grande para que se apuren más. Y lo que provocan es que haya y que se vaya por falsa vía, ¿verdad? Es una neumonía por falsa vía. Entonces, al final, pues sí se llegó concretamente a la causa de la afección que tenían, ¿verdad? Pero era por eso. Antes, ojo con eso, ¿verdad? Siempre hay que revisar el equipo, porque a veces los vaqueros cometen eso. Y siempre en el aspecto de los terneros, donde están los terneros, terneras, siempre es bueno revisar cómo está el ambiente ahí. Hay veces que están en ambientes de muy poca humedad, perdón, de bastante humedad y poca ventilación. Y eso predispone a problemas respiratorios también tremendamente, ¿verdad? Entonces, siempre revisar eso, ya que hablamos del diagnóstico topográfico, ¿verdad? Luego tenemos el diagnóstico diferencial o diferenciales, que son los que nosotros establecemos de que son muy parecidos clínicamente a la entidad de la cual nosotros sospechamos, ¿ya? Entonces, tenemos un diagnóstico clínico, pero tenemos una o dos entidades más que se parecen mucho en campo a lo que nosotros estamos sospechando, ¿no? Y entonces eso le informamos al laboratorio, ¿no? Eso le informamos al laboratorio para que nos diga pues realmente cuál es la situación, ¿verdad? Para que nos saque de dudas. Entonces, y ahí tendríamos ya un diagnóstico ya confirmativo, ¿no? Entonces, estos serían prácticamente los principales tipos de diagnóstico, ¿ah? Clínico, reservado, topográfico, los diferenciales y el confirmativo. Esto siempre me encanta preguntarlo, ¿no? En todos los exámenes, ¿verdad? ¿Cuáles son los componentes del examen clínico general? En primer lugar, tenemos la historia clínica, o reseña, o anamnesis, como le llaman también. Es importantísimo. Luego tenemos el medio ambiente y por último tenemos el examen físico, ¿verdad? Y los tres aspectos son muy importantes. No podemos obviar ninguno. Entonces, con uno que nos falte, es como que estuviera un banquito así cojo, ¿va? Sin una pata. Y se puede caer uno fácilmente. Entonces, los tres componentes son muy, pero muy importantes. Esto también es bueno que ustedes lo vayan teniendo en cuenta, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que saber cómo es el comportamiento normal de un animal para poder establecer cuándo es anormal, ¿no? Cuando no está actuando en forma correcta. Entonces, este cuadro nos dice a nosotros los tiempos efectivos del comportamiento de una vaca lechera, ¿verdad? En un día, ¿verdad? Entonces, cuando se altera eso, entonces hay que investigar qué es lo que está pasando, ¿va? Entonces, habla, pues, miren pues, el tiempo que pasan echadas descansando, 10, 14 horas. El ordeño, 2, 3 horas. Eso pues va a depender mucho del tamaño de la finca, el número de vacas, etcétera, ¿va? Comiendo de 3 a 5 horas, bebiendo media hora y rumiando entre 7 a 10 horas. Los argentinos le llaman los 500 minutos, ¿no? Que los 500 minutos pues están contemplados en esas 7 a 10 horas, ¿no? Entonces, más o menos así es como se distribuyen las actividades de una vaca lechera, ¿verdad? Entonces, este cuadrito en otras clases se los voy a poner a repetir y todo, porque sí es importante que lo vayan asimilando, que se les vaya quedando, no solo para contestarlo en el examen, ¿no? Sino que para ya su vida diaria. Bueno, entonces empezamos con, eh, a ver, los principales componentes los tres componentes del examen clínico general.
Entonces, el primero, pues habíamos mencionado que es la historia clínica o la reseña o la anamnesis, ¿no? Entonces, aquí le pongo yo, ¿será creíble o no será creíble? ¿Verdad? Sí, sucede que pues que en la práctica clínica en bovinos, pues se da mucho que la gente no le transmita a uno o le cuente a uno bien realmente una anamnesis correcta, ¿verdad? Muchas veces por desconocimiento o hay veces por evitar hacerse responsable de una situación, ¿verdad? La primero que le dije, a veces por desconocimiento, porque hay veces que las fincas son muy grandes y las personas no están todo el día con los animales. Entonces, cuando los miran, pues ya está enfermo, entonces, pero no saben cómo empezó, desde cuándo, etcétera. Entonces, ahí sí es por desconocimiento. Y otras veces es también porque no quieren dar su brazo a torcer, ¿no? Le dicen a uno, no, doctor, si esta vaquita ayer estaba bien, ahí está comiendo bien, y uno la mira toda flaca ya, o hasta con llagas en los codos de tanto tiempo estar echada, tantos días estar echada, ¿va? Y le dicen a uno, no, si ayer estaba bien, ¿va? Sí, porque probablemente no quieren que el dueño los regañe, etcétera, ¿va? O si es el dueño, pues no quiere dar su brazo a torcer de que no atendió a tiempo la emergencia, ¿va? Entonces sí, sucede mucho en especies mayores. Entonces sí hay que agudizar los sentidos, el sentido de la vista, la capacidad de observación, para darse cuenta uno cuando están dando cuento a uno, ¿no? Y también es bueno a veces reconfirmar versiones con diferentes personas, ¿no? Para llegar realmente a establecer y tener una buena historia clínica. Dicen que una buena historia clínica es más o menos el 50% de un diagnóstico, ¿no? Y hay veces que es más incluso. Por ejemplo, llega uno con un señor y le dice, mire doctor, fíjese que esta mi vaquita parió hace una semana y le quedó colgando ahí unos pellejos ahí de la vulva, ya tiene mal olor. Entonces ya le está diciendo a uno que es una retención placentaria, ¿no? Entonces ahí fue el 100%, la historia clínica fue el 100%. ¿Mm? Sí, ¿cuándo, en qué tipo de clientes son los que nos dan una mejor historia clínica? Son aquellos pequeños productores, que realmente ya van quedando muy pocos, ¿no? Pequeños productores o personas que tienen sus animales de traspatio, que eh, pues que tienen poquitos animales y que dependen a veces de eso, ¿va? Entonces ellos sí, le tienen mucho cariño a los animales y sí nos van a contar bien la historia, ¿verdad? Ya el mediano productor o grande, pues ya únicamente el interés con los animales es puramente económico. Entonces, no hay mucho cariño, entonces se pierde un poquito la cuestión de la veracidad de las reseñas clínicas y sobre todo porque hay terceras personas incluidas en el entorno, ¿va? Que son los vaqueros, etcétera, personal de campo, que no son los propietarios directos de los animales, entonces a veces pues, sí, el desapego es aún mayor, ¿va? Entonces estas son las limitantes que tenemos, pero sí tenemos esas estrategias para poder verificar y establecer una historia clínica más o menos eh, confiable, ¿no? Sobre la historia clínica, pues tenemos que recabar información sobre la enfermedad, que es lo más urgente en ese momento, ¿no? Tenemos que establecer, si de ser posible, desde cuándo se ven los síntomas, si solo un animal es el que lo está presentando, ¿no? Qué tipo de síntomas, etcétera. Tenemos que indagar sobre la comida, sobre el agua, sobre todo, ¿verdad? Todo su entorno que pudo haberle afectado. Y la información general del paciente, pues obviamente aquí pues, son datos generales, como si es una vaca, que está en ordeño, si es una vaca que está seca, si está preñada, si está vacía, ¿verdad? A qué lote pertenece, su edad, raza, todos sus datos generales, ¿va? Pero como repito, lo más importante pues sería lo primero, la información sobre la enfermedad, que es lo que es la razón de la llamada y de nuestra presencia en la finca en ese momento.
Entonces entramos al punto número 2 de los 3 pilares fundamentales del examen clínico general. Ya hablamos un poquito sobre lo que es la anamnesis. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es el medio ambiente. Entonces, el medio ambiente yo lo divido en 2 puntos importantes, que es el medio ambiente modificable y el que es no modificable. ¿No? El medio ambiente modificable me refiero yo a lo que son las instalaciones de la finca, los comederos, los bebederos, dónde caminan las vacas, dónde se echan, dónde van, hacen su pastoreo, la sala de ordeño, todos esos lugares que muchas veces sí podemos nosotros cambiar sus características para hacerlas más amigables con el animal, con los animales, ¿verdad? Entonces, sí, eso le llamo yo ambiente modificable, ¿no? Y tenemos el ambiente no modificable, es que si está lloviendo, que si llueve demasiado, que si no llueve nada, o llueve poco, ¿verdad? Si es época seca, si es época de lluvia. Son cosas que no podemos cambiar, ¿verdad? Solo podemos tener algunas medidas de mitigación, ¿verdad? Por ejemplo, si es época seca, pues tenemos que recomendarle al propietario, pues él ya lo sabe, pero igual se les puede recalcar, pues tener eh, su reserva alimenticia para esa época, porque no está lloviendo, entonces los pastos no van a crecer suficiente. Si es época que llueve demasiado, pues que tenga su plan B al momento si la finca es inundable o no. Todas esas cositas, pues, son medidas de mitigación, pero no podemos nosotros cambiar el estado de las cosas, ¿verdad? Si llueve o no llueve, ¿verdad? Sí podemos tener algunas medidas, pero no podemos cambiar lo macro. Y tenemos que estar conscientes de que existen o pueden existir alteraciones ambientales graves, ¿verdad? Eh, Afortunadamente en los últimos años ya no han habido tormentas tropicales graves que inunden y que causen caos, ¿no? Entonces, en esos momentos, pues lo más importante es la vida humana, pero nosotros como veterinarios también tenemos que pensar que los animales también sufren en esos momentos. Entonces, hay planes de contingencia donde los veterinarios también tenemos que actuar para ver lo que es el bienestar animal en esos momentos, ¿verdad? Como les digo, afortunadamente en los últimos años no ha habido, pero siempre estamos pues vulnerables en ese aspecto. Muy bien. Y cuando nosotros vemos un potrero acá, ¿verdad? Animales así. Entonces, tenemos una forma fácil para determinar si este lote, este grupo de animales en este potrero están en confort. Antes se llamaba confort, ahora se llama bienestar animal, ¿verdad? La misma cosa. Si están en bienestar animal o están en estrés, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes miran un lote así, cuando el 80% de los animales o más están parados, deberían estar comiendo. ¿Ok? Es un signo de bienestar. Si están el 80% de los animales o más parados, deberían estar comiendo. Tomando en cuenta eso, ¿ustedes qué dicen? ¿Estos animales están en estrés o están en bienestar? En bienestar. Sí, Bienestar. correcto, ¿verdad? Vemos que la mayoría, casi todos, solo uno está echado aquí. Todos están echados, pero están comiendo, ¿verdad? Están comiendo. Eso es un signo de bienestar, ¿verdad? Aquí es al contrario, ¿verdad? El 80% de los animales están echados y cuando pasa eso, cuando el 80% de los animales están echados, deberían estar rumiando, rumiando, ¿verdad? Aquí pues no es video, ni no podemos establecer si están rumiando o no, pero por las características vemos que hay bienestar. En primer lugar, se ve un techo alto, por aquello que haya calor, entonces eso le da, eso mitiga mucho el estrés calórico, ¿no? Y puede correr el viento entre los animales y el techo, ¿no? La cama se ve que es bastante cómoda
y los animales se ve que no están en hacinamiento. ¿Ok? Les voy a dar otro dato. Para los animales estabulados, necesitan más o menos 10 metros cuadrados por animal. ¿Ok? Aquí pues, vemos que están suficientemente amplios, ¿verdad? Entonces podemos decir que también están en bienestar. Entonces vamos a, resumiendo esto último, ¿eh? Cuando el 80% de los animales o más están parados, deberían estar comiendo. Cuando el 80% de los animales están echados, deberían estar rumiando. Cualquiera, cuando no se dan ninguna de las dos situaciones, hablamos de estrés. Bueno, aquí podemos establecer que estos animales están en estrés, ¿verdad? Lógicamente, ¿verdad? Y no es porque estén parados y no estén comiendo, ¿no? Sino que pues, únicamente con ver el medio ambiente, ¿no? El medio ambiente es importantísimo en la salud de los animales. Podemos establecer que hay una situación que no les es favorable, ¿verdad? A ellos no les gusta estar entre lodo, definitivamente, ¿verdad? No les gusta. Y aparte que no les gusta, les causa estrés y les da muchos problemas en pezuña. ¿Verdad? Cuando miremos examen del aparato locomotor, vamos a recalcar en eso. ¿Verdad? Mucha humedad hace que las suelas se, se resblandezcan y ahí ya con las suelas blandas, cualquier fisurita, cualquier cuestión, eh, hay ingreso de agentes etiológicos y hay una infección, un pododermatitis, gabarro, ¿verdad? Como se le llama. Um, esta, esta foto la tomé yo de una finca ahí por Vía Canales. ¿Verdad? Lógicamente, están en unas condiciones muy malas, ¿no? Hubo que cambiar mucho ahí para llevar un poco de bienestar a esos animales, ¿no? Otra cosa importantísima, siempre que ustedes vayan a una finca, ¿verdad? Parte del bienestar animal, ¿verdad? Del confort, es revisen siempre los bebederos. Revisen siempre los bebederos. Deberían de estar en sombra, en sombra. Entonces, así como, aunque sea así, con poquito, como la foto de la derecha, ¿verdad? Pero no como el de la izquierda. ¿No? Cuando a los bovinos les gusta consumir agua fresca. ¿No? Cuando no está fresca, cuando está bajo el sol, entonces ellos reducen mucho su consumo voluntario. ¿Verdad? Entonces, y recordémonos que el agua no es solo no es una cuestión así sencilla, sino que es muy necesaria. Es un nutriente, ¿verdad? Es uno de los nutrientes de los mamíferos. Entonces, es importante y muchas veces se convierte en el nutriente olvidado. ¿Verdad? Entonces, siempre que ustedes vayan a una finca, revisen bebederos que estén en sombra, si no, pues deben recomendarlo. Y debemos de ver también calidad del agua. ¿Verdad? De ser posible, tomar una muestra y hacer de un examen microbiológico para establecer si es agua potable o no. ¿No? Cuando el agua está sucia, los animales también bajan su consumo voluntario. ¿Ok? Entonces es importante esto. ¿Verdad? Y otra cuestión es el nivel del bebedero. ¿Verdad? No debe estar muy bajo, debe estar más o menos unos entre 5 y 10 centímetros sobre el nivel, o sea, debe estar casi que al borde, casi lleno, porque para que los animales no tengan que bajar mucho la cabeza y toparse el cuello en el borde del bebedero, ¿verdad? Porque eso también les causa cierto nivel de desagrado, de estrés. Entonces debe estar lo más alto posible sin que se rebalse tampoco a ustedes. Pero debe estar más alto que esto, ¿no? Para que ellos puedan tomar su agua ahí, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya vimos entonces lo que es el medio ambiente, vimos lo que es la anamnesis,
Y vimos también lo que es, vamos a entrar ahorita pues a lo que es el examen físico, ya como tal, que eso es lo que realmente lo que nos lleva un poco más de tiempo, ¿verdad? En, cuando hay casos clínicos, ¿verdad? El examen físico es lo que nos tardamos un poco más porque hay que examinar al animal pedacito por pedacito, ¿verdad? Y entonces, lo primero, la recomendación básica es observar primero la apariencia general del animal, ¿vale? O sea, como dicen algunos libros de propedéutica, primero hay que observar el bosque completo y después vamos a ver árbol por árbol. Eso quiere decir examinar, ver el entorno total del animal sin fijarnos en ninguna parte específica, sino como un todo, ¿no? Y ya después vamos a empezar a verlo aparato por aparato, sistema por sistema o por zonas anatómicas, ¿no? Pero como dice, primero apariencia general, actitud y condición corporal, ¿no? Son aspectos que vemos así como un todo, ¿no? Y después de esto, pues ya empezamos por el examen físico por regiones anatómicas o por aparatos o sistemas, ¿verdad? Para mí es mucho más práctico por, regiones anatómicas, ¿no? Porque así agarro, por ejemplo, cabeza, y ahí miro ojos, miro boca, miro nariz, miro orejas, nódulos linfáticos, ¿verdad? Y después me voy para atrás. Si lo hago por aparatos, pues empiezo con digestivo, pues tengo que ver la boca, ¿verdad? Y después me voy para atrás para ver rumen, y después intestinos, etcétera, ¿va? Después tengo que ver aparato respiratorio, tengo que regresar a ver la nariz, tengo que regresar a la cabeza, ¿verdad? Entonces se puede, ¿verdad? Esa es una metodología aceptada por la comunidad médica, pero para mí es más práctico hacerlo por zonas anatómicas, ¿verdad? Entonces, pero ahí sí que cada quien agarra su propia metodología, y siempre y cuando sea eh, tecnológicamente aceptada, pues no hay ningún problema. Bueno, entonces, la actitud, ¿verdad? De cómo debe ser la actitud normal de un animal, por ejemplo, este animal que esté echado, ¿verdad? Lógicamente, solo con ver, vemos que la foto de la derecha nos dice una actitud sana, ¿verdad? Con sus miembros posteriores recogidos, con la cabeza levantada, ¿verdad? Atenta. En cambio, el animal de la izquierda, pues, tiene una forma de estar echado que no es normal, ¿verdad? Miembros posteriores extendidos, eso no es correcto. Uno de los miembros anteriores o torácicos también extendido, que no es normal. Y la cabeza como en depresión, ¿no? Ahí vemos que esa actitud no es normal, ¿verdad? En el caso de estar animal echado. Y animal de pie, vemos esta que también no es una buena actitud. En primer lugar, vemos una mala condición corporal, eh, una, eh, la cabeza pues como en ventroflexión, no tiene la cabeza erguida, no se mira atenta. Entonces esos son signos de anormalidad, ¿verdad? Al contrario de esta, esta vemos una muy buena condición corporal. Mm, vemos la cabeza erguida, atenta, ¿eh? Incluso la vista, a veces en la vista también refleja sanidad. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que tenemos que observar antes de empezar con el examen eh, por, zonas anatómicas o por aparatos o sistemas, ¿verdad? Ver su entorno general, su actitud, ¿verdad? Cómo se presenta, ¿no? Es todo su entorno. Y la condición corporal es importante, ¿verdad? Ustedes, eh, sobre todo en épocas secas, cuando escasea el pasto y a veces el ganadero no se preocupa de tener una reserva para ahí, aunque sea de silo. Realmente se ven casos de grupos de animales sí, en muy mala condición corporal, ¿no? Entonces a veces le dicen a uno, eh, uno llega a establecer diagnóstico reproductivo y cuando uno llega el montón de vacas flacas, ¿verdad? Entonces, Dios, ¿verdad? Empezando por ahí, ¿verdad? Si las vacas flacas cuesta que se reproduzcan, ¿verdad? La única especie
la única especie que se reproduce muy exitosamente en precariedad física, nutricional, ambiental, etcétera, es el Homo sapiens, ¿verdad? Ahí vemos las señoras a veces en el área rural en pobreza o pobreza extrema incluso, y con 5 o 6 hijos y con un embarazo como de 8 meses, ¿verdad? Pero las vacas no se comportan así, ¿verdad? Las vacas flacas en estrés cuesta que se preguen, ¿verdad? Cuesta que se preguen. Entonces, una vaca con una buena condición corporal. Eh, Siempre recordemos que las vacas lecheras son vacas que no deben estar obesas, o sea, por su constitución genética, ellas siempre van a ser como angulosas. Vamos a ver estos huesos así en pelvis, ¿verdad? O algunos otros en columna, etcétera. Pero sin embargo, no necesariamente tienen que. Hay ciertos rasgos que vamos a ver más adelante en otra clase de la evaluación de la condición corporal, ¿no? Mm, Esta es una vaca obesa, ¿verdad? Que también en aspectos reproductivos no es aconsejable, ¿verdad? Una vaca obesa es similar a una vaca que está muy, muy, muy mala condición corporal, muy flaca, cuesta que se reproduzca, ¿verdad? Hay algunos trastornos metabólicos ahí que lo impiden. Muy bien, entonces el examen físico, ya dijimos, lo podemos hacer por aparatos o sistemas o lo podemos hacer por regiones anatómicas, que para mí es lo más práctico. Y como una recomendación muy importante, jóvenes, muy importante, es antes del examen físico realizar la toma de parámetros fisiológicos, que nosotros ya hablamos la vez pasada, ¿verdad? Porque se imaginan, como vamos a ver, ¿verdad? Eh, al- durante el examen clínico hay que abrirle la boca al animal, ¿verdad? Hay que agarrarlo, hay que sujetarlo. Y entonces, si después de eso le vamos a tomar su frecuencia cardíaca, nos va a dar un dato que no es el correcto, ¿verdad? Entonces, antes de tocar al animal, antes de hacerle cualquier cosa, tomar esos parámetros fisiológicos, así como está tranquilito el animal, para que los datos que nos den sean los más objetivos posibles y que sí nos den información, ¿verdad? No después de la manipulación del animal, porque van a estar datos alterados. Bueno, entonces ya dijimos la vez pasada dijimos algunos datos ya de los parámetros fisiológicos. Temperatura les había dicho de 38,5 a 39,5 grados centígrados, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de otra cosa importante, que es fiebre o hipertermia, ¿verdad? Eh, los dos datos, los dos términos, mejor dicho, fiebre e hipertermia, nos indican un aumento de la temperatura corporal. Únicamente la diferencia es que fiebre es aumento de la temperatura por razones patológicas y la hipertermia es aumento de la temperatura corporal por razones fisiológicas. ¿Ok? Entonces hay que establecer bien la diferencia, ¿verdad? Causas de fiebre, pues hay un montón, ¿verdad? Patológicas, pero de hipertermia, las causas principales de hipertermia, a ver, eh, bueno, creo que son muy lógicas, ¿no? Una es el medio ambiente, cuando hay mucho calor, lógicamente la temperatura corporal sube un poquito. El ejercicio, ¿no? Si nos traen el paciente desde 1 kilómetro bajo el sol, ¿no? Y le tomamos la temperatura, obviamente va a estar un poquito elevada. Entonces, medio ambiente, ejercicio, también se menciona la digestión como un aumento como una causa de hipertermia. Por eso es que las vacas con estrés calórico bloquean el reflejo del apetito, porque el cuerpo sabe que se va a calentar más si come, ¿no? A mí también me pasa, no sé a ustedes, ¿no? Estoy en una finca y tengo mucho calor, se me va el hambre, ¿no? Y a ver, lo que sí se le da a uno es bastante sed, ¿verdad? A veces de la mala, dijo un amigo por ahí, ¿verdad?
pero sí se bloquea el reflejo del apetito, porque el cuerpo sabe que si come, la digestión aumenta la temperatura. Y otra causa también menos conocida es la gestación. También se dice que aumenta la temperatura corporal. ¿Vale? Siempre siendo los principales, medio ambiente y el ejercicio. Ahora yo les, una preguntita así a la general. Si ustedes están examinando una vaca en Hualán, Zacapa, calorón, a la 1 de la tarde o 12 del mediodía, ¿verdad? La vaca pues tiene signos generales de enfermedad, dejó de, bajó su consumo de alimento, se apartó de las demás, bajó su producción de leche, ¿verdad? Eso no significa que necesariamente tenga que tener fiebre, ¿va? Y, al hacer el examen clínico, pues vemos que la temperatura nos marca 40, arribita de 40. Y habíamos dicho que lo normal es 38,5 a 39,5. Antes sí vemos que hay un aumento de temperatura corporal. Pero, ¿cómo podemos determinar si es fiebre, si es algo patológico, o si es hipertermia, algo fisiológico por el gran calor que hay en ese momento? A ver, ¿alguna idea? Tomarle la temperatura a las demás vacas, Doc. Sí, muy bien, exactamente eso es. Esa es la cuestión. Y se le toma la temperatura a otra vaca que esté en el mismo lugar, en el mismo ambiente, y comparamos, ¿verdad? Así, así de fácil, ¿verdad? Muy bien, excelente respuesta. Y luego tenemos la frecuencia cardíaca y pulso. Dijimos, lo normal en el bovino es de 60 a 80 pulsaciones por minuto. ¿Verdad? También tenemos que evaluar pulso cuando miramos aparato circulatorio. Vamos a remarcar más en eso. Aquí tenemos, para evaluación de pulso, tenemos la arteria coxigia media, que está en la cola. ¿Verdad? Frecuencia respiratoria, habíamos dicho entre 20 a 30, un promedio de 25. Eh, Movimientos respiratorios, únicamente se recuerdan acá que, digamos, un movimiento respiratorio implica inspiración y expiración. Es como un sonido cardíaco, implica sístole y diástole, ¿no? Para si no estamos contando doble, ¿verdad? Y movimientos ruminales, 3 movimientos ruminales en 2 minutos. ¿Verdad? Esos serían los parámetros. Lo que deberíamos esta información la deberíamos de recabar y antes eh, de hacer el examen ya físico como tal, ¿verdad? Recabamos estos datos y ya con esto pues ya tenemos alguna información y ya nos vamos al examen físico como tal. Muy importante recordar no hacer diagnósticos telefónicos, ¿verdad? Así que le llamen a uno, eso es tal cosa, ¿no? Eso es un error, ¿verdad? Si uno conoce bien el estatus sanitario de la finca, porque uno va seguido ahí, entonces uno ya puede tener una idea de qué lo está pasando, entonces puede dejar uno una idea inicial, pero siempre hay que hacer la visita de rigor, ¿verdad? Hay que hacer la visita de rigor. Sí puede dar uno un tratamiento inicial, dar una idea, pero como le digo, es cuando uno conoce bien la finca, sabe bien qué es lo que está pasando ahí, cuáles han sido las enfermedades que han causado ahí, etcétera. No llevar ideas preconcebidas, ¿verdad? Porque si a mí me llama, por ejemplo, el señor y me dice, mire, fíjese que mis terneras tienen neumonía. Antes ya me voy a leer neumonía, ¿no? Al libro de medicina. Ya, entonces llego a la finca, ¿qué voy a diagnosticar? Neumonía. Eso se llama estreñimiento cerebral agudo, ¿verdad? Entonces, no hay que llevar ideas preconcebidas, ¿verdad? Hay que saber que pueden ser muchas cosas y hay que verlo todo de una manera integral, ¿verdad? Yo me recuerdo una vez que veníamos de la costa, ya después estábamos varios días ya
de una gira con un grupo de módulos y me llamó el doctor Freddy González de que me dijo, mira, fíjate que se cayó una vaca y por eso le dijeron a él, ¿va? Se cayó una vaca en una zanja en Mediomonte, en la finca Mediomonte, y se fracturó. ¿Será que puedes pasar para hacer el diagnóstico y que se la lleve el carnicero de una vez antes de que se baje mucho de peso? ¿Verdad? Entonces yo me presento y estaba lloviendo, me recuerdo yo. Pero como yo llevaba una idea preconcebida, ¿no? Error. Entonces empiezo a examinar y cabal, mi cuestión era que esa vaca estaba fracturada, ¿no? Escucho, siento crepitación, palpación del muslo, ¿no? Pero por alguna razón sí, vi que la crepitación era mucho y que la inflamación no era muy centralizada, sino que muy general. Entonces ahí sí, esperen, ya no hacíamos, ¿no? Dando el diagnóstico equivocado. Cuando le dije, no, espérenme, aquí la cosa no la veo bien. Y entonces, y así bajo la lluvia. Y entonces al regresar, sí era el examen clínico completo, como tenía que haberlo hecho desde el principio. Y la cuestión era que no era fracturas, sino que era pierna negra, una enfermedad causada por clostridosis, ¿verdad? Ya se le hizo el examen clínico completo, había fiebre, había enrojecimiento de mucosas, ¿verdad? La crepitación era en músculo, no era en hueso. Eran todos los problemas que da la pierna negra, ¿verdad? Entonces, de eso estoy a punto de cometer un gravísimo error solo por llevar una idea preconcebida, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Importante tener, llevar el equipo mínimo para examen físico, ¿verdad? Aunque uno vaya a la finca a palpar o a vacunar, uno debe llevar su equipo mínimo porque a veces salen en casos clínicos, ¿no? Y ni modo que va a decir uno, no traigo mi termómetro, no traigo mi esteto, ¿verdad? No, siempre hay que llevar uno sus cositas, ¿verdad? Aprovecho para decirles que para la práctica sí vamos a necesitar que tengan su esteto y un termómetro, ¿ok? Y está relacionado con el equipo que vamos a utilizar. Ya, la vez pasada, un estudiante dijo que una vaca se estaba carbonizando porque le marcaba muy alta la temperatura, ¿verdad? Pero que si el termómetro se lo habían prestado, no era de él, y estaba en grados Fahrenheit, no en centígrados, ¿verdad? Entonces, él pensaba que la vaca se estaba quemando ya, ¿no? Entonces sí, hay que estar relacionado con el equipo que vamos a utilizar, ¿no? Otros errores comunes, guiarse únicamente por el síntoma evidente, ¿verdad? Por ejemplo, mastitis, por ejemplo. Bueno, nos enfocamos solo en mastitis, solo en mastitis. Y, y curación y antibióticos, ¿verdad? Y probablemente sean malas prácticas de ordeño, ¿verdad? Higiene, problemas de manejo. O pueden haber otras enfermedades, por ejemplo, de diarrea viral bovina, que es una enfermedad que afecta al sistema inmune. Entonces los animales quedan muy comprometidos en ese aspecto, ¿verdad? Entonces hay que verlo todo de manera integral, como les digo. Dar únicamente tratamiento sintomático, ¿verdad? Hay veces que hay que hacerlo por emergencia, pero siempre tenemos que llegar lo más posible a un diagnóstico, ¿verdad? No quedarnos solo con tratamientos paliativos, sino que llegar a un diagnóstico. Y lo que todos ya sabemos, ¿verdad? Otro error es el uso irracional de antibióticos, ¿verdad? No sé qué tiene la vaca, pero le voy a poner antibiótico, no, error, ¿verdad? Nosotros ya ponemos antibióticos solamente cuando tengamos un diagnóstico preciso. Y este sería el equipo mínimo para examen clínico, ¿verdad? Mm, Termómetro y estetoscopio como base fundamental, ¿no? Guante de palpación, ¿no? Tubos con y sin anticoagulante, por si queremos sacar prueba serológica o hacer un hemograma. Láminas portaobjetos, por si queremos hacer un frotis en campo. Agujas Vacutainer para hacer el sangrado. Bolsas plásticas por si queremos hacer, tomar una muestra de heces, ¿no? Una linterna para exploración clínica y hielera para transporte de las muestras, ¿no? Y bueno, pues entonces aquí estaríamos ya viendo lo que es el examen clínico cuando tenemos alguna enfermedad y el examen clínico también el otro que dije, les mencioné al inicio de la clase,
la otra razón para hacer examen clínico es cuando necesitamos certificado de salud, ya sea que vamos a comprar un animal o lo vamos a vender, ¿no? Entonces, el comprador nos pide el certificado de salud o nuestro cliente que va a comprar el animal nos pide también el certificado. Entonces, tenemos que hacer el examen clínico completo. Aquí no lo puse, pero es importante que pidamos certificado de pruebas serológicas, pruebas diagnósticas, pruebas de brucelosis, tuberculosis, diarrea viral bovina, leucosis viral, ¿verdad? Estas que serían las principales, ¿verdad? Brucelosis, tuberculosis, diarrea viral bovina, IBR y leucosis viral. Al pedir un certificado de prueba diagnóstica de eso, y pedir también certificado de vacunaciones, qué vacunaciones le han puesto, ¿no? Preferentemente de anthrax, de enfermedades clostridiales, ¿no? Ya con esa información, pues ya hacemos el examen clínico completo, como lo vamos a ver en este curso, ¿no? Pero también importante, aparte de hacer el examen clínico completo, debe hacerse mucho énfasis en examinar las partes anatómicas del animal que más va a exponer según el trabajo a que es y será sometido, ¿verdad? O sea, el examen clínico completo general, pero con cierto énfasis a lo que el animal se va a dedicar, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí le hago el examen clínico completo, pero ¿cuál sería mi énfasis? Es glándula mamaria, lógicamente, porque esta es una vaca lechera, es una Holstein, color overo, ¿eh? Overo negro, se va a dedicar a dar leche. Entonces, el examen de glándula mamaria y examen de leche lo tengo que hacer con mucho énfasis, ¿verdad? Todo lo demás tengo que hacerlo, que sus mucosas, que su temperatura, que sus movimientos ruminales, que etcétera. Todo lo que vimos, el aparato locomotor, todo lo que vamos a ver, perdón. Pero el examen de glándula mamaria tengo que hacerlo con mucho énfasis porque a esto se va a dedicar. Este que está acá, que es color achote, ¿verdad? Aquí, pues, tengo que enfocarme, lógicamente, si es un semental, en el examen andrológico, ¿eh? Examen clínico general completo, mucosas, etcétera, etcétera, pero en lo que es el examen andrológico, ahí va mi énfasis, ¿verdad? El examen de genitales externos, genitales internos por palpación y el examen del eyaculado. Y acá, aunque no es un bovino, ¿verdad? ¿De qué, de dónde este tipo, este animalito, de qué parte de su cuerpo creen que es más propenso a padecer? Mi espalda. Mm, sí, pero sí, tal vez sí, pero también es más de otro lado. Respiratorio. ¿De las patas? Sí, principalmente de sus miembros, ¿verdad? Acá al saltar, muchas veces también expone no solo el salto, el caer con todo su peso, sino que también expone a golpes, ¿verdad? Entonces, sí, del aparato locomotor, donde más padece, también puede padecer de problemas de columna más, a veces se desalinean, hay que hacer esquiropraxis, ¿verdad? Y el aparato respiratorio también existe la posibilidad, pero yo pensaría que sí es más en el aparato locomotor por lo que se dedica este animalito. ¿Mm? Entonces, muy bien, jóvenes, estamos a tiempo exactamente. Entonces, muchas gracias y nos vemos el jueves.